Mi padre Joshua arrojó la libreta de ahorros de mi abuela sobre su tumba el 12 de enero. La tierra aún estaba fresca, las flores todavía envueltas en plástico, y dijo 6 palabras que le costarían todo lo que tenía: es inútil que se quede enterrado. 11 días después, una gerente bancaria llamada la señora Freese se puso pálida como el papel y susurró: Señorita Wilkerson, haga lo que haga, no salga de este edificio, pero me estoy adelantando. Déjenme empezar por el principio. Me llamo Paige Wilkerson. Tengo 31 años y hasta hace poco era la persona más invisible de mi familia. Trabajo como procesadora de reclamaciones en Keystone Insurance Group en Scranton, Pensilvania. Vivo en un apartamento modesto en el lado norte de la ciudad, $1, 150 al mes, servicios no incluidos. Conduzco una Hyundai Tucson 2017 con una mancha de café en el asiento del pasajero que he estado pensando en limpiar desde hace aproximadamente 3 años. A estas alturas, la mancha y yo hemos desarrollado una relación. No es una buena relación, pero es estable. Mi abuela Estelle falleció el 8 de enero de 2024. Tenía 84 años. Insuficiencia cardíaca, en paz, en casa, exactamente como ella hubiera querido. La abuela Estelle trabajó 41 años en la fábrica textil La Caguana en Wilkes-Barre. 41 años de madrugadas, pies cansados y polvo de tela en los pulmones. Vivió en el mismo apartamento de 2 habitaciones durante 4 décadas. Recortaba cupones como si fuera un deporte olímpico. Olía a crema de manos de lavanda y siempre tenía caramelos de mantequilla en su bolso. En mi familia todos la consideraban pobre. Solo una obrera de fábrica que vive del seguro social, decían. Nada a su nombre excepto ese pequeño apartamento estrecho y algunos muebles viejos. Todos estaban equivocados. Mi padre, Joshua, tiene 58 años y trabaja como gerente regional de ventas para Keystone Medical Supply. Conduce un Lexus ES arrendado, aunque esa parte no la anuncia. Usa relojes caros, habla de inversiones y actúa como si viniera de dinero antiguo. La cuestión sobre mi padre es esta: creció en ese mismo apartamento estrecho en Wilkes-Barre. He visto fotos de él con pantalones de pana heredados y una camiseta de Kmart, comiendo queso del gobierno. Su versión revisionista de la historia haría sentir envidia a un propagandista soviético. Siempre se avergonzó de su madre. Cuando yo era pequeña, le decía a la gente que ella estaba retirada en lugar de admitir que trabajaba en una fábrica textil. La visitaba quizá 3 veces al año, siempre con prisa, siempre mirando el reloj. Y cuando se volvió a casar hace 15 años con una mujer llamada Unati, las visitas bajaron a 2 veces al año, luego una, luego solo en días festivos, y aún así parecían una obligación. Uniti tiene 54 años y proviene de una familia con recursos. Sus palabras, no las mías. Su padre administraba una concesionaria Buick en Allentown. Ese es su linaje, una concesionaria Buick. Pero, si la escuchas a ella, creció en una mansión con sirvientes y cacerías de zorros. Pasó 15 años sugiriendo que la abuela debía ir a un asilo porque el apartamento era demasiado pequeño para respirar. Una vez hizo que mi padre faltara al Día de Acción de Gracias en casa de la abuela porque no soportaba la idea de comer en un espacio tan reducido. Mi hermano Clayton tiene 34 años. Baja en ventas farmacéuticas. Es y siempre ha sido el hijo favorito. Cuando Clayton necesitó ayuda para el pago inicial de su casa, papá le escribió un cheque por $40,000. Cuando se graduó, recibió un BMW usado como regalo. Aún así costó $15,000. Cuando Clayton se casó, papá pagó toda la boda. $35,000 por un solo día de Tamara quejándose de los arreglos florales. Clayton visitaba a la abuela 2 veces al año, en Navidad y en su cumpleaños. Lo sé porque casi siempre yo estaba allí cuando aparecía. Se quedaba exactamente 20 minutos. Una vez lo cronometré, 19 minutos y 43 segundos. Y aún así, cada vez papá elogiaba a Clayton por hacer tiempo en su agenda tan ocupada.
Mientras tanto, yo visitaba a la abuela todos los domingos durante 7 años. Todos los domingos llevaba pasteles de la panadería polaca en Main Street, tomábamos té y ella me enseñaba fotos antiguas y me contaba historias de la fábrica. 7 años de domingos, y mi padre nunca lo mencionó ni una sola vez. El funeral se celebró en la funeraria Morrison Ampersand, Sonnenpleins Township. Servicio pequeño, quizá 30 personas, en su mayoría antiguas compañeras de la fábrica, algunos vecinos del edificio y unos pocos parientes lejanos que apenas reconocí. Mi padre miraba el reloj durante toda la ceremonia. Uniti le susurraba que había que ordenar el apartamento rápido antes de que terminara el contrato. Clayton pasó la mitad del servicio en el teléfono. Emergencia de trabajo, explicó sin siquiera fingir arrepentimiento. Yo di el único discurso verdadero. Hablé de la risa de la abuela, de sus caramelos de mantequilla, de cómo recordaba el cumpleaños de todos, incluso cuando olvidaban el suyo. Mi padre habló 2 minutos sobre valores familiares y la importancia de honrar a los mayores. No mencionó ni un solo recuerdo específico. No creo que tuviera ninguno. Después del entierro en el cementerio Ilside, el director de la funeraria se me acercó con un pequeño sobre. Dijo, la abuela dejó instrucciones específicas. Esto debía entregarse directamente a su nieta Paige, no a la familia. Dentro había una vieja libreta de ahorros con cubierta de cuero suavizada por los años. First Northeastern Savings and Loan, fechada en 1967. Era más vieja que yo, más vieja que la falsa sofisticación de mi padre. Joshua vio que la sostenía y me la arrebató antes de que pudiera reaccionar. La abrió y revisó las páginas con esa expresión impaciente que siempre usaba cuando algo tenía que ver con su madre. La última anotación era de 1989. Saldo, $84, 752. No fue una risa amable, fue de esas que tienen dientes. La pequeña y patética cuenta de ahorros de mamá de hace 35 años, dijo. Esta cosa es antiquísima. Seguro la cerraron cuando los bancos se fusionaron. Es inútil. Y entonces mi padre arrojó la libreta de ahorros de mi abuela sobre su tumba recién cerrada, la tierra aún oscura y suelta, y se fue sin mirar atrás. Uniti lo siguió. Luego Clayton, todavía hablando por teléfono. Después Tamara, caminando con cuidado sobre el césped, con unos tacones que costaban más que mi presupuesto mensual de comida. Me quedé sola mientras el viento de enero atravesaba mi abrigo. Esperé hasta que sus autos se fueron, hasta que los trabajadores del cementerio comenzaron a recoger su equipo, hasta que el sol empezó a ponerse y las sombras se alargaron sobre las lápidas. Entonces regresé a la tumba de mi abuela. Me arrodillé y recogí la libreta, sacudiendo la tierra de la cubierta. El cuero era suave en mis manos. 57 años de uso la habían vuelto flexible como tela. La abrí y miré su letra. Entradas cuidadosas en tinta azul, depósitos de $30, $50, pequeñas cantidades registradas con precisión. No me importaban los $84,752. Probablemente ya no existían, absorbidos por alguna fusión bancaria hace décadas. Pero esto era lo único que la abuela había querido específicamente que yo tuviera. Había dejado instrucciones. Se aseguró de que me llegara directamente a mí, no a través de mi padre. ¿Por qué haría eso si no valía nada? Esa noche me senté en mi apartamento sosteniendo la libreta mientras el radiador traqueteaba y el televisor del vecino murmuraba a través de las paredes delgadas. Pensé en todos esos domingos, el té, las fotografías, las historias. Una vez la abuela me tomó la mano, me miró directo a los ojos y dijo, «Eres la única que me ve, Paige. Recuérdalo, yo también te veo a ti». No entendí lo que quiso decir entonces. Estaba empezando a entenderlo ahora. Ahora, antes de continuar, si estás disfrutando esta historia, por favor suscríbete y dime en los comentarios desde dónde la estás viendo y qué hora es allí. Leo cada comentario y significa más para mí de lo que imaginas. Muchas gracias por tu apoyo. Los días después del funeral se mezclaron unos con otros. Volví al trabajo, procesé reclamaciones, almorcé sola en mi escritorio.
Volví a mi apartamento silencioso y miré la libreta en mi mesa de noche sin hacer absolutamente nada al respecto. ¿Cuál era el punto? La última anotación era de 1989, hace 35 años. La cuenta probablemente estaba cerrada. Iría al banco, me dirían que no había nada y tendría la confirmación de que mi abuela me dejó exactamente lo que mi padre dijo, una reliquia sin valor. Parte de mí no quería esa confirmación. Mientras no lo comprobara, todavía existía una posibilidad, un misterio. Confirmar que estaba vacía sería como perderla otra vez, así que esperé. 12 días de esperar, trabajar, llorar y convencerme de que lo resolvería eventualmente. Mientras tanto, mi padre resolvía las cosas a su manera. Una semana después del funeral, Josué anunció que él manejaría la herencia como pariente más cercano. No pidió mi opinión, ni siquiera me lo dijo directamente. Me enteré por Clayton en una de sus llamadas condescendientes. Papá ya había contactado a un agente inmobiliario sobre el apartamento de la abuela. El contrato estaba pagado hasta febrero. Quería vaciarlo y entregarlo antes de fin de mes. 40 años de la vida de mi abuela, y él quería empacarlos y desaparecerlos en 3 semanas. Luego Unity comenzó a publicar en Facebook. Debí haberla dejado de seguir hace años, pero la mantenía por la misma razón por la que la gente reduce la velocidad para mirar accidentes, curiosidad morbosa. En la semana posterior al funeral publicó 17 veces sobre hallazgos vintage del apartamento que había sido tan reacia a visitar cuando la abuela estaba viva, fotos de la vajilla. Piezas tan hermosas se quedan en la familia. Fotos de algunas joyas, antigüedades preciosas de la madre de Joshua, fotos de un pequeño escritorio que la abuela había usado durante 40 años. Quedará perfecto en nuestro cuarto de invitados. 17 fotos en 3 días, cada una con comentarios sobre preservar la historia familiar. Qué curioso que no pudiera respirar en ese apartamento cuando la abuela vivía. Pero de pronto es arqueóloga en el momento en que hay algo que llevarse. Llamé a mi padre y le pedí una sola cosa, solo una, la caja musical de la abuela, una caja de madera que tocaba Mon River al abrirla. La había recibido como regalo de bodas en 1961. La tuvo 63 años. Yo la escuchaba cada domingo mientras tomábamos té. Joshua dijo que lo consultaría con Unity. Unity me llamó al día siguiente. Ya se la prometí a Tamara, dijo, con voz cargada de falsa simpatía. Ella colecciona antigüedades, realmente aprecia las cosas bonitas. Tamara aprecia las cosas bonitas. Es la misma mujer que una vez devolvió un regalo de cumpleaños que le di, una vela aromática de tarjeta de $15, porque no combinaba con su estética. Al parecer, su estética no incluye nada que cueste menos de $50 o que venga de una tienda donde compra la gente normal. Día 13, 25 de enero. Clayton llamó. Oye, Paige, dijo, con esa condescendencia perfeccionada durante 34 años de ser el favorito. Solo quería avisarte que papá casi termina con la herencia de la abuela. No queremos que te preocupes por el papeleo. Mi cabecita bonita. Tengo una licenciatura. Procesó reclamaciones de seguros, lo que implica entender documentos legales complejos todos los días. Pero claro, Clayton protege mi delicado cerebro femenino. Me explicó que después de vender el apartamento y pagar las deudas, mi parte sería aproximadamente $1,847. Mamá no tenía mucho, dijo, casi alegre. Vivía mes a mes con el seguro social. Pero oye, son casi $2,000, no, nada mal por no hacer nada, nada mal por no hacer nada. 7 años de domingos no eran nada. Cada día festivo, cada cumpleaños, cada martes cualquiera en que solo quería verla. Nada. Mi hermano me explicó la ley de herencias como si yo fuera un perro Golden Retriever que se había metido por accidente en un banco. Verás, Paige, cuando alguien muere, sus bienes se distribuyen. Quería atravesar el teléfono y sacudirlo. Sé lo que significa sucesión, Clayton, pero algo en su llamada, la suficiencia, el desprecio, la absoluta certeza de que la abuela valía exactamente tan poco como siempre habían supuesto, algo hizo clic en mi cabeza. Esa noche examiné la libreta de ahorros con más cuidado.
Claro que ya la había visto antes, había hojeado las anotaciones, había visto el saldo final, pero no la había revisado de verdad. Escondido en el bolsillo trasero, doblado en pequeño, había un papel amarillento que no había notado antes. La letra de la abuela era más pequeña de lo normal, como si estuviera intentando meter un secreto en el espacio más diminuto posible. Para Paige, solo Paige. Los demás lo entenderán a su tiempo. Número de cuenta 7.751.924, First Norea Stern. La libreta es solo la llave, úsala, lo leí 3 veces. La libreta es solo la llave. ¿Qué significaba eso? Tomé mi laptop y comencé a buscar. First Northeastern Savings and Loan había sido un pequeño banco regional que operó en el noreste de Pensilvania desde 1952 hasta 1994, cuando se fusionó con Northeastern Pennsylvania Bank, que luego se fusionó con Commonwealth Trust en 2003, que fue adquirida por Keystone Federal Credit Union en 2011. Las fusiones bancarias son como seguir un árbol genealógico donde todos cambian de apellido constantemente. Sentí que necesitaba un tablero de conspiración con hilo rojo conectándolo todo. Pero lo importante era esto: Keystone Federal Credit Union todavía existía. Tenía una sucursal en el centro de Scranton y en algún lugar de sus sistemas quizá aún quedaban registros vinculados a la cuenta 7.751.924. Mientras buscaba mi tarjeta del Seguro Social, la necesitaría para cualquier trámite bancario, encontré otra cosa. Una carta de mi administrador de préstamos estudiantiles fechada en marzo de 2019. Documentaba un pago global de $11,400 aplicado a mis préstamos. Lo recordaba. En ese momento me había confundido, pensé que había calificado para algún programa estatal de condonación. Había solicitado varios y el papeleo siempre era tan complicado que simplemente asumí que uno había sido aprobado. La carta no especificaba el origen, solo decía pago recibido. Llamé en aquel entonces y el representante dijo que podría ser un beneficio laboral o un programa estatal. No cuestioné el dinero gratis. ¿Quién cuestiona dinero gratis? Ahora miraba esa carta con otros ojos. $11,400 era mucho dinero para alguien que vivía del seguro social. Mucho dinero para alguien a quien todos llamaban pobre. A la mañana siguiente, antes del trabajo, decidí que iría a Keystone Federal Credit Union y averiguaría qué intentaba decirme mi abuela. Probablemente nada. Seguramente la cuenta se cerró en 1989. Probablemente saldría confirmando que la libreta era exactamente lo que mi padre había dicho. Inútil. Pero la abuela escribió esa nota por una razón. Dijo que la libreta era una llave y necesitaba saber qué habría. 26 de enero, día 14. Llegué a la sucursal del centro de Scranton a las 9:15 de la mañana. Mi turno en Keystone Insurance empezaba a las 10:30, así que tenía poco más de una hora para encontrar respuestas o confirmar que mi padre tenía razón en todo. Llevé documentación, la libreta, mi licencia de conducir, el certificado de defunción de la abuela, mi acta de nacimiento para probar el parentesco. Me sentía como si estuviera solicitando autorización de seguridad, no preguntando por una vieja cuenta bancaria. La sucursal estaba tranquila. 2 cajeras, algunos clientes madrugadores, música suave desde altavoces ocultos. Todo completamente normal, sin indicios de que mi vida estaba a punto de cambiar. Me acerqué a la primera cajera disponible. Su gafete decía Bethany. Tendría unos 23 años, rostro fresco y esa energía de quien aún cree que el servicio al cliente puede ser gratificante. Coloqué la libreta sobre el mostrador. Bethany la miró como si le hubiera entregado una tabla de piedra con runas antiguas. Señora, dijo lentamente, este tipo de cuenta no existe desde, no sé, los 1989, respondí. Esa es la última anotación, tecleó el número de cuenta, frunció el ceño, lo tecleó otra vez, el ceño se hizo más profundo. Lo siento, esta cuenta no aparece en nuestro sistema. Probablemente se cerró hace décadas con las fusiones. No hay nada que pueda hacer.
Sentí que el corazón se me hundía. Estaba preparada para esto. Me lo repetí toda la mañana, pero escucharlo aún dolía. Gracias por revisar, dije, intentando sonar elegante. Salió plano, cansado. Ya estaba a 3 pasos de la puerta cuando una voz me detuvo. Disculpe, ¿puedo ver eso? Me giré. Un hombre mayor se acercaba desde un escritorio al fondo. Cabello gris, gafas colgadas de una cadena, postura de décadas sentado en oficinas. Su gafete decía, Theodore C.R., supervisor senior de cuentas. Esa es una libreta de First Northeastern, dijo, con la mirada fija en el cuero. No veía una de estas desde hace 30 años. Se la entregué con cuidado. La abrió con una delicadeza inesperada, como si fueran documentos históricos. Cuenta 7.751.924, esto es de antes de que todo se digitalizara, antes de las fusiones. ¿Hay alguna forma de saber si aún existe? Pregunté, o si hay cuentas vinculadas. Me miró y algo cambió en su expresión, interés, curiosidad. Estas cuentas a veces estaban vinculadas a otros productos, cuentas corrientes, inversiones y cosas que no aparecen a menos que sepas que existen. Me pidió que esperara, necesitaba acceder al sistema de archivos heredados. Llamé a mi supervisora y le dije que llegaría tarde, emergencia familiar, y no era mentira. Esperé 2 horas, mirando el reloj como si me debiera dinero. Memoricé cada póster sobre tasas hipotecarias. Leí 2 veces el folleto de certificados de depósito. Incluso desarrollé una teoría sobre por qué la planta falsa de la esquina estaba inclinada ligeramente a la izquierda. Estoy convencida de que alguien la golpeó en 2019 y nadie la ha enderezado desde entonces. Cuando estaba a punto de rendirme, el señor CR salió con una carpeta gruesa. Su expresión había cambiado. Señorita Wilkerson, ¿podría acompañarme? Prefiero hablar en privado. En una pequeña oficina cerró la puerta. La carpeta quedó sobre el escritorio como una bomba. La cuenta de ahorros es real, dijo, pero no era la principal, no entendía. Su abuela abrió esa cuenta en 1967 como lo que llamábamos una cuenta vinculada, para gastos cotidianos, pero también abrió otra cuenta ese mismo año, una cuenta de inversión. Hizo un depósito inicial de $3.500, todos sus ahorros tras años en la fábrica y comenzó a aportar cada mes. $30 algunos meses, $50 otros. Lo que pudiera, contribuyó todos los meses hasta su jubilación en 2001, y nunca, ni una sola vez en 57 años, retiró $1. Cada dividendo fue reinvertido. Mi abuela, la que discutía por cupones de 7 centavos, tenía una cuenta de inversión. ¿Hay algo más?, continuó. La cuenta no estaba a su nombre personal, estaba bajo el Stelle M. Wilkerson Family Trust lo creó en 1998, un fideicomiso revocable en vida, una entidad legal separada. Si alguien buscaba cuentas bajo el nombre de Stelle Wilkerson, el fideicomiso no aparecía. Tenías que saber que existía. Por eso nadie lo sabía, dijo. Creó un compartimento secreto. Luego llamó a su supervisora. 20 minutos después estaba sentada frente a la señora Freese, gerente de la sucursal, profesional, serena hasta que abrió la carpeta. Señorita Wilkerson, dijo, antes de mostrarle esto, necesito saber si usted es la única beneficiaria del fideicomiso. No lo sé, admití. Sacó una hoja y la deslizó hacia mí. Valor actual del Stelle M. Wilkerson Family Trust. Leí el número. Lo volví a leer, una tercera vez, 2-341-872-16, eso no es posible, susurré. Mi abuela trabajaba en una fábrica textil, recortaba cupones, vivió 40 años en un apartamento de 2 habitaciones. Hizo su primer depósito en 1967, dijo la señora Freese. Aportó cada mes durante 34 años. Reinvirtió todo, nunca tocó el capital, 57. 3 millones, mi abuela, la pobre abuela Stelle, había sido millonaria en secreto. Hay algo más que debes saber, añadió con voz grave. En los últimos 11 meses hubo múltiples intentos de acceder al fideicomiso. Alguien alegando tener poder notarial, alguien afirmando que la señora Wilkerson era incompetente mentalmente. Sentí frío. ¿Quién? Me mostró el nombre. Joshua Wilkerson, mi padre. Los documentos tenían inconsistencias.
El banco los marcó como sospechosos. El 3 de junio de 2023, continuó, su abuela vino sola a esta sucursal. Tenía 83 años. Tomó 2 autobuses desde Wilkes-Barre. Trajo documentación que probaba su competencia mental. Bloqueó formalmente a Joshua Wilkerson de cualquier acceso y actualizó el fideicomiso. ¿Cómo lo actualizó? Confirmó a la beneficiaria única. Añadió protecciones adicionales. Me miró a los ojos. La única beneficiaria del STM. Wilkerson Family Trust es usted, señorita Wilkerson. Solo usted. Mi abuela vino aquí 3 meses antes de morir para asegurarse de que su hijo no pudiera quitarme lo que quería dejarme. Haga lo que haga, dijo la señora Freese inclinándose hacia mí, no salga de este edificio sin hablar con un abogado. Su padre ya intentó acceder a estos fondos con documentos falsos. Puede volver a intentarlo. Me dio una lista de 3 abogados especializados en herencias. Su abuela pasó 57 años construyendo esto, y el último año protegiéndolo. No permita que nadie se lo quite ahora. Esa noche, 26 de enero, no dormí. Miré el techo haciendo cálculos mentales absurdos. $2, 3 millones. Podía pagar mis préstamos estudiantiles, podía pagarlos de todos, podía comprar una casa, varias casas, podía limpiar esa mancha de café del asiento del auto, podía comprar un auto nuevo y no preocuparme nunca más por la mancha. Las posibilidades eran abrumadoras. Además, definitivamente estaba teniendo un ataque de pánico. No se lo dije a nadie. Ni a mis compañeros de trabajo, ni a mis pocos amigos, ni a una sola alma. ¿A quién se lo iba a contar? Oye, historia graciosa. Mi abuela fallecida era millonaria en secreto. Mi padre intentó robar su dinero y ahora tengo miedo de que venga por mí. Eso no es una conversación, es una sesión de terapia. A la mañana siguiente, 27 de enero, llamé a los 3 abogados de la lista de la señora Freese. El primero no contestó. Su buzón estaba lleno. El segundo tenía recepcionista y me informó que estaba de vacaciones hasta el 5 de febrero. ¿Quiere agendar una cita para cuando regrese? No quería. Necesitaba ayuda ahora, no en 10 días. El tercer nombre era Adrienne Callan. Una voz cansada contestó al segundo timbrazo. Callan Lau, ¿en que puedo ayudarle? Expliqué mi situación lo más concisa posible. Abuela fallecida, fideicomiso oculto, $2, 3 millones, padre que intentó acceder ilegalmente a las cuentas, banco diciéndome que no me fuera sin protección legal. La línea quedó en silencio unos segundos. Señorita Wilkerson, dijo Adrienne Callan, puede venir mañana a mi oficina a las 9:00 a.m. Su oficina estaba encima de una tienda de sándwiches en la Kawana Avenue. Las escaleras crujían. El pasillo olía a carne asada y pepinillos. La puerta tenía su nombre en letras doradas que empezaban a despegarse. Adrienne no era lo que esperaba. 50 y tantos años, cabello con mechones grises recogido en un moño práctico. Gafas de lectura siempre sobre la nariz o colgadas de una cadena. Zapatos cómodos, como los que usan las enfermeras, hechos para estar de pie todo el día. Su maletín de cuero parecía haber sobrevivido varias guerras y dispuesto a sobrevivir algunas más. No era elegante, no era cálida, era directa. Muéstreme todo, dijo. Le entregué los documentos, la libreta, la nota de la abuela, el papeleo del banco, el certificado de defunción, todo. Durante 3 horas lo revisó todo. Tomó notas, hizo preguntas, llamó al banco. Yo me senté en una silla de cuero desgastada intentando no entrar en espiral. Finalmente levantó la vista por encima de sus gafas. Señorita Wilkerson, su abuela era considerablemente más sofisticada de lo que nadie imaginó. El fideicomiso, explicó, estaba diseñado específicamente para evitar la sucesión testamentaria. Eso significaba que no pasaba por el proceso normal que mi padre estaba gestionando. Se transfería directamente al beneficiario designado al momento de la muerte, sin intervención judicial, sin opinión familiar. Beneficiaria designada, Paige Marie Wilkerson. Solo Paige. Su padre no tiene ningún derecho legal sobre ese dinero. El fideicomiso fue creado en 1998, cuando mi abuela tenía 58 años y estaba claramente en pleno uso de sus facultades.
Lo actualizó varias veces en 26 años. La actualización más reciente fue en septiembre de 2023, 4 meses antes de morir. Cada actualización reafirmó que yo era la única beneficiaria. Pero va a pelearlo, dije. Va a decir que estaba confundida o que yo la manipulé o Adrienne levantó la mano. Que lo intente. El banco tiene documentados sus intentos de acceso con poderes notariales dudosos. También tiene la declaración de su abuela, hecha en persona a los 83 años, bloqueándolo explícitamente y confirmando su competencia mental. Si él alega incapacidad, mostramos que fue lo suficientemente competente como para venir sola al banco y detenerlo. Hizo una pausa. Su abuela construyó una fortaleza, señorita Wilkerson. Simplemente no le dijo a nadie dónde estaban los muros. Entonces hice la pregunta más importante. No puedo pagar un abogado. Tengo tal vez $4,000 en ahorros. Adrienne hizo un gesto despectivo con la mano. Este tipo de trabajo es por contingencia. Tomo un porcentaje cuando todo se resuelve. La tarifa estándar es 5% en casos sencillos, hasta 10% si hay disputa. Usted no me paga hasta que reciba su dinero. Si usted no recibe nada, yo tampoco. Sonrió por primera vez. Así sabe que trabajaré duro. En los días siguientes, el panorama completo salió a la luz. Los documentos del fideicomiso incluían una llave de una unidad de almacenamiento. Secure Store Self Storage en la ruta 315 en Pittston, unidad 47, pagada hasta 2025. Adrienne y yo fuimos el 29 de enero. La unidad era pequeña, unos 2,5 por 3 metros. Dentro había 3 cajas de cartón, un archivador metálico y años de polvo acumulado. Pasamos 3 días revisándolo todo. El sistema de archivo de mi abuela no era organizado. Era caos con propósito, notas en servilletas, entradas en cuadernos con manchas de café, cálculos en el reverso de facturas de electricidad, recibos en sobres con etiquetas crípticas como «Importante 2019» y «Guardar comprobante». Adrienne dijo que mi abuela estructuró sus finanzas como una muñeca rusa financiera, capa tras capa de compartimentos ocultos. Yo respondí, yo pensaba que solo era una señora que amaba los caramelos de mantequilla. Adrienne me miró por encima de sus gafas. Probablemente los caramelos también eran deducibles de impuestos, pero la información estaba ahí, más de 20 años de documentación. Estados de inversión mostrando el crecimiento lento y constante de su portafolio. $3,500 en 1967. Aportes mensuales de $30 a $50 durante 34 años. Dividendos reinvertidos. Interés compuesto haciendo lo que hace cuando lo dejas en paz medio siglo. También había documentación familiar, fechas de visitas, llamadas recibidas o no recibidas, cumpleaños recordados por quién. Lo registraba todo con la precisión de una contadora o de una mujer que sabía que algún día podría necesitar pruebas. Había entradas sobre Joshua, incidentes específicos, frases exactas. La vez que le dijo que era una vergüenza en la boda de Clayton. La vez que sugirió que se mudara a un apartamento más pequeño para que él no tuviera que conducir tan lejos. Los 7 meses que no la visitó y luego se quejó del estacionamiento cuando finalmente apareció. También había notas sobre Unati, incluyendo la fecha exacta en que sugirió internarla en una residencia, 28 de noviembre de 2019, Día de Acción de Gracias. Lo dijo en la mesa, con la abuela sentada a menos de 1 metro, como si fuera un mueble en discusión. Había registros de Clayton. Cada visita anotada con duración. La más común, 20 minutos, teléfono en la mano todo el tiempo, y había entradas sobre mí, cada domingo durante 7 años, de qué hablamos, qué pasteles llevé, cómo me iba en el trabajo, si parecía feliz, estresada o cansada. Ella notaba todo. El 2 de febrero, al fondo del archivador, encontré un sobresellado, para Paige cuando ya no esté. Mis manos temblaban al abrirlo. La carta tenía 3 páginas, escrita a mano con su letra cuidadosa. Explicaba todo. Empezó a invertir en 1967 porque creció en tiempos difíciles y nunca confió su seguridad a nadie más.
Había visto mujeres quedarse sin nada cuando sus esposos morían o se iban. Juró que nunca sería indefensa. Nunca tocó el dinero porque no lo necesitó. El seguro social cubría su vida modesta. El apartamento era suficiente. Los placeres simples eran suficientes. No necesitaba lujos, necesitaba seguridad, y la tenía más de lo que nadie sabía. Había visto a Joshua convertirse en alguien que no reconocía. Lo vio avergonzarse de ella. Lo vio calcular lo que heredaría. Lo documentó todo. Eres la única que me vio como persona, no como carga, escribió. Eres la única que venía porque quería, no por obligación. 7 años de domingos, Paige. ¿Sabes lo que eso significó para mí? Fuiste la única que me hizo sentir que aún importaba. Joshua es mi hijo, pero sé quién es. Intentará quitarte esto. No se lo permitas. Este dinero es tuyo. Lo ganaste de formas que él jamás entenderá. Con tiempo, atención y amor. Al final, un postdata. El pago de tu préstamo estudiantil en 2019. Fui yo. Nunca pediste ayuda, pero quería que supieras que alguien estaba prestando atención. Alguien siempre lo hacía. $11,400. No fue un programa estatal. No fue un beneficio laboral. Fue mi abuela, con su ingreso fijo, salvándome de ahogarme en deudas sin decir una palabra. Me senté en esa unidad de almacenamiento, rodeada de cajas y recibos viejos, y lloré por primera vez desde su muerte. Adrienne me dio un momento. Luego dijo con suavidad pero firme, su padre se enterará pronto. El banco ya rechazó su último intento de acceso. Cuando llame para preguntar por qué, le dirán que la cuenta fue cerrada y los fondos transferidos al beneficiario. Vendrá usted. Tenía razón. ¿Qué hago cuando lo haga? Escuche lo que ofrezca, no acepte nada, y si se presenta la oportunidad, señaló las cajas a nuestro alrededor, a veces mostrar la evidencia termina las cosas más rápido que meses de argumentos legales. 6 de febrero, día 25. Joshua recibió la notificación formal del banco, su solicitud para acceder al Stelle M. Wilkerson Family Trust ha sido denegada. Esta cuenta ha sido cerrada y los fondos transferidos al beneficiario designado. Sé lo que pasó después porque Adrienne tenía contactos en el banco que le daban actualizaciones profesionales sin violar leyes de privacidad. Mi padre leyó la carta 3 veces. Fideicomiso, ¿qué fideicomiso? Fondos, ¿qué fondos? Beneficiario designado, llamó al banco. No le dieron detalles. Leyes de privacidad. Llamó a su propio abogado. Para el 9 de febrero, su abogado ya había revisado los documentos. Eran registro público. Le dio la noticia que debió sentirse como un golpe en el estómago. El fideicomiso es sólido. Fue creado en 1998. Ella era competente. Lo actualizó varias veces, la última 4 meses antes de morir. La beneficiaria siempre fue Paige. Su única opción, le dijo el abogado, es negociar, intentar un acuerdo familiar. Según Adrienne, el rostro de mi padre pasó por las 5 etapas del duelo financiero: negación, ira, negociación, más ira y finalmente un giro estratégico hacia la falsa amabilidad. 11 de febrero, mi teléfono sonó. Hola, campeona. La voz de Joshua era cálida, casi alegre. Una voz que no recordaba dirigida a mí. He estado pensando que deberíamos reunirnos como familia, hablar sobre la herencia de mamá. Tal vez podamos arreglar algunas cosas juntos. Ya sabes, la familia se ayuda. Me invitó a cenar el sábado. Clayton y Tamara también estarían. Una cena agradable, conversar como adultos. Acepté. Al día siguiente se lo conté a Adrienne. Bien, ve y escucha lo que ofrecen. No aceptes nada. Di que necesitas tiempo para pensar. Me dio una carpeta con copias de documentos clave, registros de la abuela, documentación del fraude, entradas seleccionadas de los cuadernos. Los originales se quedan conmigo. Lleva copias. A veces mostrar evidencia acelera las negociaciones. Me recordó algo más. Pensilvania es un estado de consentimiento de 2 partes. No grabes la conversación sin el acuerdo de todos. Sería inadmisible y potencialmente delito. Solo escucha y recuerda. 13 de febrero. La casa de Joshua Unity era una colonial de 4 habitaciones en un desarrollo elegante en Clark Summit. El tipo de vecindario con buzones idénticos y céspedes impecables. 2 autos en la entrada.
el Lexus arrendado y el Cadillac XT5 blanco perla de Unity. Por dentro parecía catálogo de muebles, todo coordinado, todo perfecto, nada realmente vivido. Clayton y Tamara ya estaban allí, él con camisa tipo polo como recién salido del club de golf, ella con un conjunto que probablemente costaba más que mi renta mensual, examinando su manicura como si fuera más interesante que cualquier cosa que yo pudiera decir. Unity había preparado un asado. La mesa estaba puesta con la vajilla de la abuela, los hallazgos vintage que tanto le gustaba publicar en Facebook, sirviendo cena en los platos de mi abuela a la familia que la ignoró en vida. El simbolismo no se me escapó, todos estaban sonriendo, todos estaban amables. Era la bienvenida más cálida que había recibido en esa casa. Era aterrador. Hicimos charla trivial durante los aperitivos. El clima, el trabajo de Clayton, la remodelación de la cocina para el día siguiente. Al parecer, conseguir las encimeras había sido una pesadilla. Problemas del primer mundo discutidos con la gravedad de una crisis internacional. Luego, durante el plato fuerte, Joshua se aclaró la garganta. Paige, sé que las cosas han sido confusas desde que mamá falleció. Su voz era medida, ensayada, y sé que había algunos activos de los que no estábamos al tanto. Eso fue una sorpresa para todos. Seguía usando nosotros, seguía hablando como si tuviera derecho a algo. Quiero proponer algo justo, continuó, justo para la familia. Mamá habría querido que compartiéramos, que nos cuidáramos unos a otros. Eso es lo que hace la familia. Expuso su oferta. Yo recibiría $500,000. Los 8 millones restantes se repartirían entre Joshua, Clayton y la familia. Es decir, Unity y Tamara también se beneficiarían de alguna forma. Eso sigue siendo más dinero del que has visto en tu vida, Paige, dijo Joshua, sonriendo como si me estuviera haciendo un favor. $500,000. Podrías renunciar a tu trabajo, comprar una casa y mantenemos a la familia unida. Todos ganan, todos en la mesa asentían. Unity, Clayton. Incluso Tamara levantó la vista de sus uñas el tiempo suficiente para acomodar su expresión en algo que pareciera apoyo. Lo habían planeado, lo habían ensayado. 500,000 para que me fuera en silencio mientras ellos se repartían el resto. Mis manos temblaban bajo la mesa. Me había preparado para ese momento, había practicado lo que diría, pero sentada allí, rodeada de sus sonrisas coordinadas y su calidez calculada, todas mis palabras ensayadas se evaporaron. Así que simplemente metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta. Antes de responder a eso, dije, necesito mostrarles algo. Abrí la carpeta y coloqué el primer documento sobre la mesa, justo al lado del asado. 15 de marzo de 2023. Joshua Wilkerson presentó documentos de poder notarial ante Keystone Federal Credit Union, alegando autoridad sobre las cuentas de Stella Wilkerson. La sonrisa de mi padre titubeó. Coloqué el segundo documento. 3 de junio de 2023. Stella Wilkerson, la abuela, fue personalmente al banco. Tenía 83 años, tomó 2 autobuses para llegar, presentó una declaración formal confirmando que estaba mentalmente competente y bloqueó explícitamente tu acceso a cualquiera de sus cuentas. Miré a mi padre. Ella sabía, papá, sabía lo que estabas intentando hacer. El rostro de Joshua se quedó inmóvil, aún no estaba enojado, estaba confundido, calculando, tratando de averiguar cuánto sabía yo. Esos documentos no significan lo que crees, dijo con cuidado. Estaba tratando de ayudarla. Se estaba haciendo mayor y quería asegurarme de que sus finanzas estuvieran en orden. No estaba confundida, lo interrumpí. Fue al banco ella sola. Actualizó los documentos del fideicomiso 4 meses antes de morir. El banco la tiene registrada como lúcida y competente. Sabía exactamente lo que hacía. Saqué más papeles. La abuela llevaba registro de todo, les mostré las pruebas, fechas de visitas, duración de estancias, llamadas hechas y no hechas, cumpleaños recordados y olvidados. Apuntó cada vez que la visitaste, papá, cada llamada, cada cumpleaños que olvidaste. Me volví hacia Unity. Apuntó cuando sugeriste meterla en una residencia.
28 de noviembre de 2019, Cena de Acción de Gracias. Lo dijiste delante de ella como si ni siquiera estuviera ahí. El rostro de Unity perdió el color. Miré a Clayton. Registró cada una de tus visitas, todas, duración promedio 20 minutos. Clayton miraba la mesa. Me dejó una carta, continué. Mi voz temblaba, pero seguí hablando. Explicó por qué soy la única beneficiaria. Dijo que yo era la única que la veía como persona, la única que la visitaba porque quería, no por obligación. Recogí los papeles y los guardé en la carpeta. Ella sabía exactamente quién era cada uno de ustedes, observó, documentó y planeó en consecuencia. Durante 26 años planeó. Joshua se levantó de golpe, su silla raspando el piso de madera. Esto es ridículo, dijo, pero su voz había perdido toda calidez. Soy su hijo, su único hijo, tengo derechos, voy a impugnar esto. Voy a demostrar que no estaba mentalmente competente cuando creó ese fideicomiso. Y yo presentaré la documentación del banco que muestra que intentaste acceder a sus cuentas con documentos falsos, dije en voz baja. Presentaré sus registros escritos a mano. Presentaré la declaración que dio en persona probando que era lo suficientemente competente como para detenerte. También me levanté. Intenta decir que era incompetente y todos los tribunales verán lo mismo. Un hijo que intentó robarle a su madre anciana y una madre lo suficientemente inteligente como para verlo venir y detenerlo. La habitación quedó en silencio. Por cierto, la abuela te dejó algo. Miré a mi padre. $1 con una nota, su mandíbula se tensó. ¿Qué nota? Dice, para que no puedas decir que te olvidé. Lo recuerdo todo. Me volví hacia Clayton. A ti también te dejó $1. Tu nota dice, por todos los cumpleaños a los que casi no llegaste. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Nadie me siguió, nadie se despidió. Conduje a casa en silencio, con las manos todavía temblando sobre el volante. No fue un momento triunfal, no fue satisfactorio, fue doloroso y feo y triste, pero estaba hecho. Sabían lo que yo sabía, sabían lo que la abuela sabía, y no podían cambiar nada de eso. Si has llegado hasta aquí, gracias de todo corazón. Dale me gusta a este video y suscríbete si aún no lo has hecho. Significa muchísimo para mí. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Ahora déjame contarte cómo terminó todo. Los días después de esa cena fueron difíciles, no porque dudara de mi decisión, sino porque mi familia no se rindió fácilmente. 14 de febrero, Unity me llamó llorando. Paige, por favor, sollozaba. Estás destrozando a la familia. Tu padre cometió errores, pero sigue siendo tu padre. No podemos llegar a un acuerdo, no puede ser razonable. Le dije que yo no estaba haciendo nada contra la familia. Solo estaba recibiendo lo que la abuela eligió darme, nada más. Pero no es justo, gimió Unity. Nosotros también somos su familia. Merecemos, colgué, 16 de febrero. Clayton llamó con otro enfoque, calmado, razonable, todavía condescendiente, pero intentando disimularlo. Mira, Paige, lo entiendo, ganaste. Está bien, suspiró como si fuera increíblemente generoso, pero seamos inteligentes. Pensemos a largo plazo. Su nueva propuesta, yo me quedaba con 800,000, devolvía unos 5 millones a la familia. Eso sigue siendo casi $1 millón, Paige dijo, más dinero del que jamás necesitarás con tu estilo de vida. Le pregunté a qué estilo de vida se refería. Ya sabes, dijo, simple, modesto tú. Le respondí que mi estilo de vida simple ahora incluía una abogada muy cara que cobraba por hora y que no estaba interesada en subsidiar la remodelación de su cocina. El 21 de febrero, Adrienne presentó una denuncia formal ante la Fiscalía del Condado de Lackawanna. El cargo, intento de explotación financiera de una persona mayor en Pensilvania. Delito grave de tercer grado, hasta 7 años de prisión, no buscaba la pena máxima, solo quería protección, mientras Joshua pudiera alegar que el fideicomiso fue creado por una mujer mentalmente incompetente, podía seguir luchando. El caso penal demostraría de una vez por todas que la abuela sabía exactamente lo que hacía y que Joshua era quien había actuado mal. La investigación tomó meses. La fiscalía revisó todo,
registros bancarios de los intentos de acceso de Joshua, los cuestionables poderes notariales, la declaración formal de la abuela, sus registros escritos a mano. Joshua contrató a un abogado penalista. Bueno, caro. Mientras tanto, los honorarios legales se acumulaban. Para junio, Unity descubrió que Joshua había gastado más de $40,000 en abogados. Sus ahorros casi se habían agotado. Cuando él sugirió sacar una segunda hipoteca sobre la casa para cubrir los costos, Unity hizo otro cálculo. Consultó discretamente a su propia abogada. Aprendió que si solicitaba el divorcio antes de una condena, podría proteger su parte de los bienes. Si esperaba, todo podría ser embargado para pagar deudas legales y restituciones. Unity solicitó el divorcio a finales de junio. Diferencias irreconciliables, decía la demanda. Yo tenía otra frase, ratas abandonando un barco que se hunde. En julio, el proceso sucesorio del fideicomiso se completó. Mi herencia fue confirmada oficialmente, $2,341,872,16. En agosto llegó el acuerdo. La fiscalía ofreció términos, declararse culpable de intento de explotación financiera, cargo reducido, aceptar 3 años de libertad condicional, antecedentes penales permanentes. Sin cárcel, pero un delito grave en su historial para siempre. Su abogado le aconsejó aceptar. Luchar costaría más dinero que no tenía. Las pruebas eran abrumadoras. Probablemente perdería en juicio y enfrentaría una sentencia más severa. Mi padre, el hombre que había construido toda su identidad en el éxito, el estatus y ser mejor que sus orígenes, se declaró culpable de intentar robarle a su propia madre. Los registros judiciales se hicieron públicos. En octubre, Keystone Medical Supply realizó su verificación de antecedentes rutinaria. La política de la empresa era clara: ningún empleado con antecedentes por delitos graves, especialmente financieros. Joshua trabajaba en ventas de suministros médicos, facturación, reclamaciones de seguros, inventario controlado. Una condena por fraude financiero lo descalificaba automáticamente. Después de 15 años en la empresa, Joshua Wilkerson fue despedido. A los 58 años, con un delito grave en su historial, era prácticamente inempleable en su sector. La casa se puso en venta en noviembre, deudas legales, acuerdo de divorcio, sin ingresos. El Lexus regresó al concesionario. Ya no podía pagar el arrendamiento. El hombre que había arrojado una libreta de ahorros sobre una tumba porque la creía inútil, se encontró valiendo bastante menos que el papel en el que estaba impresa. Clayton se distanció casi de inmediato después del acuerdo. Su empresa farmacéutica no quería la asociación. Familia de un criminal condenado no era buena imagen corporativa. Dejó de devolverle las llamadas a Joshua. En noviembre recibí la transferencia oficial, $2,341,872,16, menos el 6% de Adrienne, $140,512, menos impuestos federales y estatales, aproximadamente $280,000. Neto para mí, alrededor de 1,92 millones. Y no me estoy quejando de honorarios e impuestos. Pero sí pasé una noche entera buscando en Google cómo invertir dinero si no tienes idea de lo que haces. Puedes comprar demasiados fondos indexados, que es un fiduciario y necesito uno. La abuela se habría decepcionado. Ella habría tenido una hoja de cálculo lista en 2 horas. En diciembre llegó un paquete del despacho de Adrienne. Dentro estaba la caja musical de madera de 1961. El regalo de bodas de mi abuela, el que Unity le había prometido a Tamara. Los documentos del fideicomiso lo especificaban claramente para Paige. Mi caja musical de boda, la canción es Mon River, tócala y piensa en mí. La abrí, el mecanismo era viejo, la melodía ligeramente deformada por el tiempo, pero aún sonaba. Me senté en mi apartamento escuchando esas notas delicadas y pensé en todos los domingos en que había escuchado esa misma canción mientras la abuela y yo tomábamos té y hablábamos de nada importante y de todo lo que realmente importaba. Dentro, cuidadosamente escondida en el forro de terciopelo, había una fotografía. Paige y Estelle.
Yo y la abuela en su pequeño balcón, tazas de té en la mano, sonriendo. En el reverso, con su letra, mis días favoritos eran los domingos contigo. Unos días después fui al cementerio Ilside. La lápida ya estaba colocada, granito sencillo, solo su nombre y fechas, sin epitafio elaborado. No habría querido nada ostentoso. Llevé conmigo la libreta de ahorros, la que Joshua había arrojado sobre la tumba aquella fría tarde de enero. No la dejé allí, me la quedé. Algunas cosas no están destinadas a ser desechadas solo porque alguien más decidió que no valían nada. Algunas personas miden el amor en dólares. Mi abuela lo medía en domingos, y contó cada uno de ellos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te conmovió, más de mis relatos más intensos ya te están esperando en la pantalla. Haz clic en uno ahora. Te prometo que te va a encantar. Nos vemos en el próximo.